Muy buen día, gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos desde la sede del Colegio de Abogados del Estado Lara, en donde en estos momentos la Central de Trabajadores ASI y su secretaria general Marcela León va a ofrecer un balance acerca de la situación laboral en la que se encuentra el país. Muy buenos días. Leida Marcela León, secretaria general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela. El día de hoy nos encontramos en la seccional Lara de la Central haciendo un análisis de los impactos de las políticas laborales emanadas del Ministerio del Trabajo y del Gobierno nacional, regional y local en lo que se refiere al sector público y al sector privado, revisando la situación del tabulador salarial, revisando el memorándum del Ministerio del Trabajo que suspende la discusión de los contratos colectivos. Nos encontramos que hoy el 87% de la clase trabajadora venezolana está en pobreza extrema. Nos encontramos que el poder adquisitivo del salario se ha perdido y se ha pulverizado. 2.4% de la canasta alimentaria es lo que podemos adquirir con el salario. Necesitamos 41 salarios mínimos solo para alimentar nuestras familias. El día de hoy los trabajadores están desnutridos, los trabajadores están en pobreza, no tenemos servicios públicos, no funciona la salud, no funciona el transporte, no funciona el gas, no funciona absolutamente nada. ¿Qué está ocurriendo? Que esos tabuladores nos quitaron el corazón a los trabajadores, que es la contratación colectiva. Cuando ese tabulador salarial dice cuáles son los beneficios, cuál es el factor, nos quita la contratación colectiva, que es el corazón, la vida de nuestras familias, porque allí está el salario, allí están las condiciones, los bonos, los beneficios, lo que nosotros hemos logrado por conquista histórica durante 50 años, 60 años en el movimiento sindical, nos lo quitan de manera unilateral, porque en este país no existe diálogo social tripartito. Nosotros hacemos un llamado desde la central para que se instaure nuevamente el diálogo social tripartito, se inicie nuevamente la discusión de los contratos colectivos y se recupere el salario. No hay empleo, no hay productividad y el salario lamentablemente no sirve, el salario nominal. Hoy día los trabajadores resistimos y sobrevivimos. Estamos impactados, ya la clase trabajadora hay una migración de más de 4 millones de acuerdo a la OIM. En consecuencia solicitamos políticas estructurales, políticas complementarias al salario, porque solo con un aumento salarial la clase trabajadora no tiene respuesta. El impacto es demasiado grande, los trabajadores se encuentran en condiciones inhumanas. Ya estamos hablando de que la clase trabajadora tiene una condición que no le sirve, que no funciona y que nosotros debemos hacer todas las propuestas posibles para que de aquí en adelante la clase trabajadora unida, sirios y troyanos, salgamos a hacer propuestas para defender lo que nos corresponde, que no criminalicen el derecho a la protesta, que nos entreguen nuestras contrataciones colectivas que están secuestradas en el Ministerio del Trabajo porque no nos permiten su discusión y que nos defendamos y nos permitan el derecho a organizarnos y a unirnos en un país democrático, porque Venezuela tiene que ser democrática, Venezuela a lo interno y a lo externo tiene que ser democracia. Nosotros defendemos la democracia real, no estamos de acuerdo con falsas democracias ni de derecha ni de izquierda. Lo de nosotros es una agenda laboral y sindical en la cual los derechos de los trabajadores se respeten y la clase trabajadora venezolana tenga salario decente, protección social y un poder adquisitivo con el cual cuidar y defender la calidad de vida de nuestras familias. ¿Hay posibilidad de un paro general? Mira, en Venezuela existe un paro técnico. Cuando nosotros vamos a las alcaldías y encontramos que no les llega el presupuesto, cuando vamos a las gobernaciones y vemos que el presupuesto es indeficiente, que no es suficiente, que hay déficit presupuestario, y cuando vemos que el sector privado está en su mayoría paralizado, suspendido, evidentemente que hay un paro técnico. Sin embargo, nosotros nos estamos uniendo, organizando y haciendo una agenda sindical, y este 4 de septiembre la clase trabajadora, Día del Empleado Público, va a salir a la calle a defender la contratación colectiva y a defender el derecho a tener un salario decente y una vida justa en un país democrático. ¿Cuál es la propuesta concreta del sector obrero al presidente encargado Juan Guaidó? Mira, nuestra propuesta a todo el que tenga que establecer un derecho para los trabajadores, trabajo decente y reconocimiento del movimiento sindical.
Ojo, porque he visto por allí algunos planes, tanto de los empresarios como de algunos dirigentes políticos, en los cuales los trabajadores no existimos. Y los trabajadores sin sindicatos y sin trabajadores no hay país, no hay democracia posible. Los trabajadores somos los que construimos un país. Sin trabajadores no es posible. En consecuencia, cuando hacen esos planes, tengan presente trabajo decente, derecho a organización sindical, porque he visto unas presentaciones por allí de un estado digital en el que los trabajadores no estamos. El futuro del trabajo, pueden existir todas las máquinas que existan, pero si no existimos los trabajadores, que somos los que hacemos y quienes consumimos, mucho cuidado. Nuestro trabajo es defender trabajo decente ante cualquier gobierno de cualquier color, ante cualquier gobierno, defender políticas sociales y defender un empleo productivo y un crecimiento económico y desarrollo sostenible en Venezuela. Los objetivos de desarrollo sostenible en Venezuela no se cumplen. Aquí hay hambre, aquí hay pobreza, aquí no hay educación de calidad, aquí no hay salud, aquí no tenemos agua, aquí no tenemos gas, aquí no tenemos un medio ambiente contaminado, no cuidamos el clima. Todo eso es una agenda sindical. Nosotros como central no defendemos solamente el salario, sino mecanismos complementarios al salario que nos permitan una vida digna. La posición de ACI Venezuela sobre las persecuciones y sobre el encarcelamiento de los dirigentes sindicales. Nosotros condenamos la persecución sindical, rechazamos la persecución sindical. Hace unos días, ante la condena del compañero Rubén González, hicimos un comunicado nacional y nos solidarizamos con los compañeros, con Rubén González, con la familia de Rubén González y con el sindicato hermano Sintra Ferrominera, que está dando una lucha fuerte y que incluso hoy están en una gran protesta en Guayana, todas las organizaciones en defensa de la libertad sindical. Cuando tocan un hermano sindicalista, nos tocan a todos. Cuando tocan un hermano trabajador, nos tocan a todos. En nuestra central hemos sido víctimas, tenemos una persecución sindical desde hace mucho tiempo. Nuestro presidente Carlos Navarro se encuentra en este momento asilado, nuestro vicepresidente Eri Zuleta del Estado Lara se encuentra asilado y nuestro compañero Hugo Cuicas del Sindicato del Transporte también. Evidentemente que rechazamos la criminalización del movimiento sindical en Venezuela. En el caso de Rubén González, creo que es el segundo carcelazo que le daba. Sí, evidentemente. No ha habido aparentemente ninguna consideración. A pesar de que no sé si estoy equivocado, creo que inicialmente era afín al gobierno. Sí, mira, en Guayana hay un... Disculpen, su delito creo que fue haber puesto una marcha de trabajadores en reclamo de... En Guayana están reclamando la aplicación del mismo tabulador. Cuando suspenden las contrataciones colectivas y aplican un tabulador único para todo el país de manera unilateral, inconsulta, y les quitan el contrato colectivo que era el modelo en Venezuela, que era el de Ferrominera, CBG, el de todas las industrias básicas de Venezuela. Ellos salieron a protestar. Y a Rubén le imputan un delito en una protesta en el portón de Ferrominera. Hasta terroristas. Lo malo del asunto es que lo enjuicia un tribunal militar siendo un trabajador civil. Por eso existe la queja ante la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, que tendrá que decidir y decir al gobierno de Venezuela qué va a pasar en ese caso, porque tiene que ser apelada y reconsiderada la decisión contra un dirigente sindical en Venezuela. ¿En ese tabulador está contemplado un salario en bolívares o en dólares? En bolívares. El instructivo que hace el gobierno nacional lo está planteando en bolívares, pero nos quita todos los beneficios, es decir, todos los beneficios que nosotros teníamos en la contratación colectiva, los elimina y los pasa a un salario integral, que es el salario básico que ellos establecen. O sea, nosotros siempre defendemos el salario más los beneficios contractuales. No, unieron todo en un solo salario y para todo el país. Es decir, que en este país nadie tiene profesionalización, antigüedad, no se respetan los baremos de diferenciación aquí en este instructivo, que por cierto fantasma, al principio no se sabía ni siquiera quién lo había elaborado. Y más aún, los porcentajes de las primas los establecen con un factor de corrección llamado factor 90, quitándonos los beneficios que teníamos de porcentajes en los tabuladores contractuales, sino estableciendo un factor que no sé qué jurisconsulto les dio esa teoría para quitarnos más porcentajes en los derechos.
Bien, muchísimas gracias. Entonces, pues parte del balance que a esta hora de la mañana ofrecía la Central de Trabajadores así en el estado Lara. Ellos ya manifestaban que el 87% de la clase obrera en todo el país se encontraba en pobreza extrema. También hablaban sobre un tabulador en salarios en bolívares, una propuesta que había sido enviada al presidente encargado Juan Guaidó. Es la información que manejamos a esta hora de la mañana. Reporto para ustedes Andreina Ramos. Usted por favor continúe con más de BPI TV.